Complemento al dossier 4 de la propuesta vinculante presentada al señor presidente Gustavo Petro, Plan Nacional de Desarrollo, Proyecto para el Ministerio de Educación, Programa Escolarizado de Formación en Inteligencia Espiritual IES. A continuación reproducimos la información de utilidad para complementar los conocimientos del dossier número 4, extraídos de la segunda edición 2022 del libro segundo, La Verdad, Parámetros de Referencia, en sus capítulos 3 al 8, de la colección Cabalgando en Hombros de Gigantes del Pensamiento, cuyo autor es Petronio Tam. Seguidamente reproduciremos la parte pertinente del sublibro 4.3 de la misma colección para ilustrar la contribución de inteligencia espiritual en dar una solución efectiva al proceso del más allá de la muerte ante la crisis de creencias promovida por el Papa Juan Pablo II. Tercero, 17 paradigmas paralizados actualmente en uso que pueden ser superados. 3.1. Dios tiene ego. Paradigma que reduce sus leyes universales a mandamientos prohibitivos para el humano. Temer al presunto ego de Dios, a su ira, al castigo, al pecado y a un lugar conocido como el infierno eterno en el más allá. Al ego de Dios le place que le teman, lo adoren, le den gracias, le ofrezcan sacrificios y en compensación extrínseca ofrece el cielo como un lugar de recompensa en el más allá. 3.2. Yo soy mi ego más mi cuerpo físico. Paradigma que presume que el espíritu no es la verdadera identidad, que carece de capacidades mentales, sin explicar lo no físico observable. Concluye que la conciencia es cerebral, sin poder demostrarlo, pues, según las leyes de la física o de la química, nada físico puede producir algo que no es físico, como el conocimiento de la verdad, el sentimiento de amor y la pasión empática de servir haciendo el bien con verdad y con amor. 3.3. El sentido de la vida es egoico. Paradigma que consiste en solo buscar la felicidad placentera, que es materialmente perceptible por la presencia de endorfinas en las amígdalas cerebrales. La prosperidad, dinero, riqueza material y afectiva, y la salud, física, mental y emocional egoicas. No se requiere, en este paradigma, el perfeccionamiento espiritual que se descubre en cada paso evolutivo, observable en las diversas disciplinas científicas. Tan solo se trata de persistir en la creencia de ser un sujeto pasivo que puede, si sus pecados son perdonados, acceder a la salvación facilista, aun siendo espiritualmente imperfecto, para ser parte de la perfección de Dios. 3.4. El sistema socioeconómico es legalmente egoico. En el sistema egoico humano se ha concebido para una motivación extrínseca las leyes sociales, civiles, comerciales, penales y religiosas, con motivaciones extrínsecas de incentivos y penalizaciones. El paradigma no concibe la necesidad prioritaria, ni mucho menos la obligación para tener motivación intrínseca
de construir y practicar un sistema de virtudes efectivo en la formación ética que integre lo espiritual, sin contexto religioso, para respetar la libertad de credos, para aplicarlo en la vida. A lo sumo, el pensamiento sistémico de la humanidad rehabilita la conducta psicológica del ego constructor, pero no se incluye ni en las concepciones políticas, sociales, legales ni económicas aspectos de la espiritualidad humana, ni mucho menos la formación del crecimiento perfectible del espíritu. Con el ego se exalta el logro del éxito en ganar afectiva, deportiva y socioeconómicamente, no de crecer en excelencia de la perfección de la mente espiritual, cuya riqueza perdura en las estructuras de la conciencia y no se destruye con la muerte biológica. 3.5. El hombre fue creado para reinar en la tierra y en el universo. Paradigma que, sin caer en cuenta con realismo y humildad, que no somos los únicos inteligentes en el universo. En este debe haber civilizaciones mucho más avanzadas. Estamos aún en los comienzos del crecimiento como especie racional, con menos de 10.000 años de civilización y de 200.000 años como especie inteligente psicobiológicamente, en un contexto de 13.780 millones de años de evolución holística, en un universo de trillones de estrellas, muchas de estas con grandes probabilidades de anidar vida inteligente, incluso superior a la del humano, con grandes posibilidades de seguir existiendo por más de miles de millones de años más. 3.6. La mente y la conciencia humana están en el cerebro. Paradigma que contradice las evidencias de la intangibilidad de todos los pensamientos, de conocimientos, sentimientos y voluntades. Estos son inobjetablemente no físicos, es decir, son de naturaleza espiritual, porque nada físico puede producir algo no físico, y solo el espíritu de naturaleza no física puede producir lo que no es físico. Este paradigma, aunque para muchos es válido, padece de racionalización reduccionista y simplificante, que reduce todo conocimiento a variables físicas del cerebro sin tener en cuenta la complejidad holística. Así, invalida las comunicaciones espirituales como la oración, la canalización y el descubrimiento transpersonal de que la mente no es solo psicológica, aunque el usual acceso a la pantalla de la lucidez de conciencia es del ego. También existen las veces en que el simbre o yo superior trasciende al ego y toma temporalmente el control de la pantalla para elucidar explícitamente sus pensamientos. También existen, sin lucidez de pantalla, las conciencias de la mente biológica, de la mente cuántica y del motor de la mente del simbre para la indestructible evolución espiritual. Este paradigma obsoleto subyace implícitamente en la necesidad religiosa de resucitar a los muertos cuyos cuerpos ya están descompuestos para poder juzgarlos, y mientras tanto que descansen en paz con un cerebro destruido.
También es contradictorio al paradigma de los creyentes que le rezan a la Virgen y a los santos, a los cuales su cerebro se ha deshecho y no tiene valor funcional alguno, ni para percibir rezos, ni para responder a plegaria alguna. Toda la capacidad de la conciencia del Simbre recicla encarnatoriamente como parte del proceso perfectible de filogenia holística. La conciencia del ego no recicla, pues su programación se disuelve después de la muerte y vuelve a configurarse al iniciar un nuevo ciclo por acción del genoma psicológico. Los mismos biólogos aceptan dogmáticamente la filogenia, pero no dan explicación efectiva. Para explicar la filogenia, los estados de inconsciencia prepersonal propuestos por la psicología transpersonal, estados que existen antes de la concepción del feto o embrión, son un aporte importante. Inteligencia espiritual adopta estos estados en el desarrollo de su modelo de genomas holísticos, descritos en 4.3/4.3 del libro cuarto de la presente colección. 3.7. El espíritu es una energía indeterminada. Para la cultura humana en general, el espíritu es como un subproducto o epifenómeno del cuerpo. No tiene capacidades mentales. Convencionalmente, nuestra cultura le atribuye capacidad perecedera mental solo a lo psicológico o egoico, ignorando las explicaciones dadas por inteligencia espiritual que además del nivel psicológico, ego, existen otras capacidades mentales del espíritu en los niveles cuántico, biológico y evolutivo del Simbre, cuyas estructuras básicas de conciencia, EBCs, son explicadas en el bloque teórico del libro tercero de esta colección. 3.8. La muerte es el descanso eterno. Se refiere a la creencia religiosa que los difuntos lleguen a la supuesta resurrección para un consecuente juicio final en un mismo día donde sería necesario resucitar a todos los muertos para que vuelvan a la vida cerebros y el resto de los cuerpos físicos ya deshechos. Para este paradigma no existe ninguna forma de reciclaje encarnatorio de la capacidad de conciencia en nuevos y sucesivos ciclos de reencarnación espiritual. Es decir, que tomando en cuenta lo que inteligencia espiritual propone y demuestra antropológica, biológica y paleontológicamente, a lo largo de todos los bloques teóricos tercero y 4.3/4 de los libros tercero y cuarto de esta colección, el descanso del espíritu de los muertos no es eterno, sino que existe un proceso para cada caso previo al próximo reciclaje, sea este encarnatorio o no encarnatorio. Este proceso que se realiza en el espacio-tiempo espiritual no requiere espera alguna del espacio-tiempo físico, y mucho menos que sea necesario una resurrección física, ni que ésta sea hecha en un mismo día, ya que no es el cerebro sino el espíritu lo que contiene la mente con su respectiva capacidad de conciencia de Simbre, reduciendo al absurdo la idea de un juicio final simultáneo para todos los muertos. 3.9.
existen dos receptores universales, Dios y Satanás o diablo. Juan Pablo II, respaldado después por el Papa Francisco, ha desmentido la existencia de Satanás o diablo como receptor universal dentro de un lugar llamado infierno, que igualmente ha sido declarado por estos pontífices como inexistente. Por lo que, como lo demuestra Inteligencia Espiritual en su bloque teórico del libro primero, solo Dios es el único creador y receptor universal. Por racionalización consecuente con la necesidad de un castigador extrínseco en un lugar que no cabe que sea físico como el infierno, se hizo posible la creencia religiosa que la perfección inmanente de Dios haya falazmente creado a Satanás como un receptor universal imperfecto, eterno y alterno a él. La racionalidad, proceso diferente a la falaz racionalización, nos dice que un ser eternamente perfecto, como se demuestra que es Dios, no puede crear un ser eternamente imperfecto, como se atribuye que es Satanás, pues siendo perfecto, toda su creación salió de un estado de perfección del Creador y volverá al estado de perfección del receptor. Es decir que la imperfección no es un atributo aplicable a Dios como Creador, pero Él sí puede haber dado a todos los seres de su creación, incluyendo a Satanás, cuya existencia es racionalmente concebible como un ser, lo hace muy imperfecto por sus gravísimos bloqueos de conciencia y su naturaleza no encarnable le permite comunicar sus tentaciones para el mal a través de lo que Inteligencia Espiritual postula como el Internet espiritual del mal, ya que el Internet espiritual del bien es parcialmente equiparable a la concepción ancestral llamada registro akáshico. Pese a su estado imperfecto, como lo son todas las individualidades de la creación universal, según las leyes fundamentales espirituales universales, deben todos inexorablemente ser parte del correspondiente proceso causal evolutivo universal perfectible, para hacer que todo lo creado, material y espiritualmente, vuelva al seno de perfección del Creador receptor universal, que es el estadio infinito de la singularidad tódica. 3.10 Todo mal es atribuible a la tentación de un solo diablo o demonio. En el sublibro 4.3 del libro cuarto de esta colección se explica que, concordante con lo expresado por los papas Juan Pablo II y Francisco, existen los demonios como ejemplares extremos de diversas imperfecciones producidas por degeneración de lo creado, cuyas mentes desencarnadas están muy bloqueadas y tienen una mínima o nula evolución mental hacia el altruismo. Como se indica en el punto 3.9, es la falaz existencia del diablo o Satanás como receptor universal eterno y alterno. No existe un claro conocimiento del papel que desempeñan la presunta existencia de otros demonios que posiblemente alimentan también el Internet espiritual del mal.
Por resonancia armónica, durante el período previo a la disolución de sus dañinos egos, estos seres tienden a extender los círculos viciosos de su forma de pensar, tratando de inducir por canalización extrasensorial a seres como los humanos y actuar en forma afín o complementaria de los bloqueos que éstos pudieran tener. O sea, cabe decir que es muy posible la existencia de demonios, quienes por acción kármica de mucho dolor recobrarán finalmente el camino de ascenso perfectible evolutivo. Dada la causalidad evolutiva en las leyes espirituales que gobiernan el universo, todos los demonios, mediante lecciones de dolor más que de amor, deberán romper sus bloqueos mentales en los cimbres de sus espíritus y accederán inexorablemente al progreso perfeccionista de sus capacidades de conciencia. (3.11) Ángeles y divinidades corresponden a un claro pensamiento sistémico, cuyas jerarquías evolutivas son definidas dogmáticamente con determinados roles o papeles para hacerlos concordantes con algunas leyes que desempeñan antropomórficamente con alas o aureolas. En coherencia con las observaciones de inteligencia espiritual hechas en 3.9 y 3.10, cabe la existencia de seres superiores al humano y de naturaleza no encarnable, cuya evolución de conciencia mental tiene, según su jerarquía, diversos grados de ascendente perfeccionamiento logrado, que los habilita a seguir su ascenso encargándose de ser instrumentales en la acción de las diversas leyes fundamentales holísticas para la evolución del universo. Así, sus funciones incluyen operar el Internet espiritual del bien y manejar los procesos de evaluación del progreso perfectible logrado por cada individualidad del universo y decidir las condiciones futuras que tendrá cada quien para seguir su proceso reciclante de evolución. Consecuentemente con lo anterior, volviendo a referirnos a las posiciones del pensamiento sistémico de los papas Juan Pablo II y Francisco, el cielo, como parte del paradigma que nos ocupa, no existe como el lugar prometido como premio extrínseco para el creyente de la salvación, sino como un estado de conciencia mental. Pese a la inequívoca obsolescencia de los anteriores paradigmas paralizados, los líderes religiosos aún no han propuesto nuevos paradigmas que los corrijan o reemplacen. 3.12 La vida psicobiológica es el valor máximo. El ego nos hace creer que en el devenir de esta vida hay que tratar siempre de ganar y evitar perder, dando origen al concepto que inteligencia espiritual rotula como renombre, como expresión de la riqueza del nombre, riqueza material y emocional, porque lo que pierde uno, algún otro lo gana y viceversa, y la suma algebraica es siempre cero. Así, el paradigma concibe que el sentido de la vida es hacer dinero, lograr prosperidad y mantener la salud. Este paradigma no concibe la posibilidad sinérgica de que aquello que se pueda sacrificar perdiendo materialmente algo por una mejor causa espiritual tiene ganancias ulteriores más allá de la retribución placentera
al ego encarnado. Así la suma no es algebraica, sino sinérgica y es mayor que cero. Según el holismo del nuevo paradigma que inteligencia espiritual propone, el espíritu retiene indestructiblemente los cambios estructurales en las estructuras básicas de conciencia del simbre. Es decir, que la ganancia consecuentemente se hace en el grado de perfeccionamiento logrado en el nivel del yo superior o simbre, ganancia que enriquece el acumulado de ganancias anteriores, cuyo total recibe el nombre de resimbre. La ganancia en el resimbre es necesaria para justificar que el verdadero sentido de la vida sea lograr altruistamente el progreso evolutivo del simbre propio y de la especie. Ganancia que mejora la programación de las estructuras básicas de conciencia del simbre, lo que subsiste más allá del final de la muerte biológica. 3.13. No hay causalidad ni en la creación ni en la evolución, sino casualidad. En la biología, en la física cuántica y en los sucesos de la vida vivencial, todo sucede por casualidad. No existe ni subyace ninguna causalidad. Bajo el reduccionismo materialista se cree que no es admisible ni es científicamente rescatable la concepción de la fuerza restitutiva kármica o acción restitutiva por amor y o dolor. Siendo innumerables las vivencias cargadas de dolor, también de amor, en este proceso de desbloqueo de la mente espiritual observable holísticamente como un hecho histórico desde el comienzo del universo. La ciencia desconoce este proceso que es una realidad evolutiva que ha permitido el perfeccionamiento causal de la capacidad de la conciencia espiritual. Por otro lado, el capítulo 3 del bloque teórico del libro primero de esta colección da cuenta a un nivel cosmológico y planetario de suficientes razones probatorias de la causalidad perfeccionista implícita contenida en el proceso evolutivo registrado en la cosmología, geología, paleontología, biología, neurología, antropología y sociología. Todo lo cual comprueba la obsolescencia del paradigma reduccionista de la casualidad implícita en la física, la química, la biología, etc. 3.14. El dolor equivale al sufrimiento. Para Sigmund Freud, el sufrimiento no es posible reducirlo, solo aliviarlo. Freud contribuyó en la sociedad actual a la falaz creencia de las religiones de identificar el sufrimiento como equivalente al dolor psicológico. Paradójicamente, Freud propuso el superego, yo, anima, animus eros, un concepto parcialmente semejante al simbre de inteligencia espiritual, ya que resulta que ambos conceptos se sitúan por encima de la psiquis del ego. El equivalente propuesto por su amigo y colega Carl Jung sería el sí mismo suprapersonal que trasciende con arquetipos prepersonales, por lo que puede considerarse ser un concepto precursor al simbre,
como también lo han propuesto cada quien dando nombres diferentes, muchos pensadores de culturas ancestrales hasta los espiritualistas contemporáneos de hoy. El sufrimiento se aplica a nivel físico y a nivel emocional y sentimental. Así, para inteligencia espiritual, el sufrimiento es la reacción psicológica del ego ante el respectivo dolor que proviene de una fuente externa, sea esta fuente el dolor causado por un impacto o agresión material o de una noticia desfavorable. Inteligencia espiritual destaca la importancia de hacer la siguiente diferenciación. El dolor viene de fuente externa, mientras que el sufrimiento es la reacción intrínseca del ego ante cada dolor. Así, para inteligencia espiritual, el dolor es parte de la vida. Es la forma en que cada quien cosecha el dolor que sembró, pero cada quien sufre de acuerdo a las capacidades y limitaciones reactivas de su propio ego. El simbre, al trascender el ego, puede reducir el sufrimiento. Por lo tanto, el sufrimiento es superable. Por lo tanto, este paradigma es también obsoleto. 3.15 El apego a personas y a cosas es natural y se debe conservar. Convencionalmente, la cultura humana exalta a través de letras de las canciones y poemas aceptar el sufrimiento causado por el apego ante la ausencia del ser amado. Se sufre por la pérdida de un ser querido o la lejanía de su tierra. También por no tener más cualquier cosa material como dinero, joyas o cualquier preciado bien, o ante la ruina de un negocio, de una propiedad o de algún robo, etc. Como se explica en 3.14 anterior, bajo el paradigma al cual Freud contribuyó a crear, en nuestra sociedad el sufrimiento no es posible reducirlo, tan solo aliviarlo mediante el consuelo de personas o cosas externas o la ayuda de terapias y fármacos. Inteligencia espiritual rescata del budismo el verdadero sentido del desapego para que la persona misma, sin ayudas externas, pueda reducir el sufrimiento que es intrínseco, aceptando la impermanencia del dolor que proviene de fuente externa. Así, disociándose del ego, el simbre logra trascenderlo para minimizar el sufrimiento causado por la ausencia de seres queridos y demás pérdidas emocionales y materiales, por lo que podemos vencer este paradigma en nuestra sociedad. 3.16 El espacio-tiempo solo es aplicable a lo físico. La física clásica fundamentada por Isaac Newton fue limitada al estudio de los fenómenos físicos de magnitudes convencionales para abrir paso a la física relativista descubierta por Albert Einstein, quien explicó que era apropiado aplicar su noción de espacio-tiempo para escalas astronómicas. Como se verá en los numerales 4.5 y los del capítulo 6 del presente bloque teórico, el espacio-tiempo es un parámetro válido para escalas superiores a la velocidad de la luz o superluminales, escalas intangibles que sólo aplicarían a lo no físico o metafísico o espiritual. El espacio-tiempo también es aplicable a dimensiones superluminales,
la innegable existencia de pensamientos, emociones y decisiones que no son físicos y que, siendo parte indivisible de nuestra realidad holística, provienen de los campos de conciencia de la mente espiritual, cuya naturaleza espiritual es explicada en los capítulos 4 y 5 del bloque teórico del libro tercero. 3.17. La física cuántica, como fundamento de la física, solo puede utilizar principios cuya explicación solo pueden ser ilógicos. La utilización de principios ilógicos con formulaciones por aproximación de matemáticas exitosas para el desarrollo de la tecnología digital, virtual y espacial es llamada decoherencia. Esta situación es totalmente admitida en la física por los actuales científicos y académicos que enseñan física cuántica, pese a que aceptan que no pueden comprender lo ilógico de los principios cuánticos. Para solucionar esta situación, que es violatoria de la razón de ser del presente libro 2, cuyo tema es la verdad, Inteligencia Espiritual desarrolla los siguientes capítulos 4, 5 y 6 del presente bloque teórico.